Hola a todos y todas, hoy os voy a explicar cómo reparar la pieza de un coche. En este caso, la pieza a reparar es el capó de un Fiat Stilo. En el vídeo podéis ver los diferentes procesos de reparación y los pasos a seguir para pintar la pieza. Dentro vídeo. La pieza a reparar hoy es un capó. Tiene unas pocas picadas y dos bollos. Empezaremos dándole 120 para abrir bien el bollo. El bollo siempre tiene que quedar abierto de esta manera, ¿veis? Seguidamente daremos 500 a toda la pieza para así matizarla. Así es como debe quedar, los picotazos abiertos, los bollos abiertos y toda la pieza matizada. Falta lijar cantos. Es muy importante que todos los cantos queden bien matizados, porque si no luego puede saltar la pintura que apliquemos encima. Tiene que quedar así, todo bien matizado. ¿Veis? Los cantos están bien hechos, no queda brillo. Ahora toca poner masilla. Antes de poner masilla siempre tenemos que desengrasar bien la pieza, pasarle con un trapo disolvente o desengrasante para que así la masilla agarre bien. Vale, aquí tengo la masilla que aplicaré. Como veis, el catalizador es un 2% de la masilla y ya lo podemos mover. Siempre que el catalizador quede bien removido entre la masilla, porque un exceso de catalizador nos perjudica y poco catalizador también nos perjudica. Entonces, la mezcla exacta, un 2% más o menos. Aquí podéis ver cómo aplico la masilla, siempre usando una espátula más ancha al bollo. Siempre con la espátula bien pegada a la pieza y dándole una forma precisa. Así es como queda el lado izquierdo y este es el lado derecho. Le aplicaremos guía de lijado en spray para así facilitarnos a la hora de ver cómo va quedando el bollo. Empezaremos lijando con una lija 120 para comer los cantos más gruesos, para así luego acabar lijando con taco para una mayor afinación de la pieza. En ambos parches de masilla haremos la misma operación, tanto en este parche como en otras piezas. Normalmente se hace así. Después de haber lijado a máquina todavía quedaba un poco de bollo, así que he tenido que meterle otra mano fina de masilla. Y esta vez la guía es en polvo. Esta última mano de masilla es tan fina que utilizaremos un taco con 120 para lijarlo. Para saber si la masilla ha hecho su trabajo es muy importante pasar la mano bien plana por la pieza para ver si está a nivel. Si todavía no tienes el tacto bien marcado, te voy a explicar un truco a continuación que puedes usar. Puedes coger un trapo y pasarlo bien plano y el trapo te ayuda a detectar si el bollo está bien o le sobra masilla. Una vez hemos pasado la mano bien plana, procederemos a pasar 220 a taco para así rebajar la raya que hemos creado con la 120. Es muy importante ir afinando bien las rayas. Una vez hecho todo esto, ya podemos desengrasar la pieza porque lo siguiente será empapelar y fondear.
De esta manera, con el desengrasante lo que haremos será quitar todo tipo de residuo que no nos interese, que lo que hace es estropearnos la pieza. A la hora de aparejar es importante doblar la cinta por la mitad y hacerle una especie de burlete para que a la hora de tirarle el fondo no nos haga un canto vivo, sino que se difumine. ¿Veis la forma que hace? Ya lo tendríamos tapado para así poder aplicarle el fondo y que no se nos pulverice la zona. A la hora de aparejar es muy importante casar una mano con otra para que a la hora de lijar no se nos haga agua o carguemos más material en una parte que en otra. Tendría que quedar algo así, aparejado igual por todas las partes. Este es el ejemplo que os decía antes. Veis, el burlete ha impedido que haga un canto vivo y nos ha difuminado lo que viene siendo el aparejo para así facilitarnos a la hora de lijar. Para lijar aparejo yo siempre empiezo con una lija 360. En este caso, ya que el aparejo es blanco, para facilitarnos el lijado he puesto guía en spray. Esto es un ejemplo del lado derecho que está lijado y el lado izquierdo que no lo está todavía, para que veáis cómo es. En esta parte ya estaría todo lijado, lo único que nos falta serían los cantos, como en el primer paso al principio de todo, que aquí también lo haríamos con superfina. Ya tendríamos los cantos bien afinados y ahora lo que procederíamos sería a lijar con 500 para afinar la raya que hemos dejado de la 360. Una vez pasada por toda la pieza, este es el resultado. Mi forma de limpiar una pieza antes de meterla en la cabina es pasar un trapo húmedo bien por toda la pieza, que el capó quede así. Así lo que haremos será quitar bastante polvo a la pieza. Después de eso le pasaremos un trapo en seco. Una vez hecho todo lo anterior, lo que haremos será desengrasar la pieza en cabina. Siempre lo suelo bañar bastante, porque por mi experiencia siempre me ha ido mejor echarle bastante cantidad que poca. No tengáis miedo en echarle desengrasante, porque cuanto más limpiaste la pieza, mejor será el acabado. Para limpiar el desengrasante lo haremos con una bayeta húmeda. Cuando la pieza esté bien seca, lo que haremos será pasarle una trapapolvo junto al aire. Sobre todo pasarlo bien por toda la pieza y asegurarse de que no queda ninguna mota de polvo. Tiene que quedarnos la pieza así de limpia. Empezaremos siempre aplicando color al parche de aparejo. Fijaros bien en la velocidad que llevo y la distancia que dejo con la pieza. No tiene que ser una mano muy cargada. Digamos que sería una media mano, que para empezar ya estaría bien. Aquí tenéis el resultado de esta primera mano. Se ve perfectamente que no está cubierto. Además que el color rojo es un color que cuesta mucho de cubrir. También depende de la marca que utilicemos. Yo en este caso uso Leclerc, pero es un color con poca cubrición. Saltamos directamente a la segunda mano. La he aplicado absolutamente igual que la primera y como veis ya va cubriendo más. Pasamos al paso de la pulverizada para igualar así el color. La pulverizada siempre es una mano que se da bastante más alejada que una mano normal, para así poder que los pigmentos de la pintura vayan cayendo sobre la pieza.
que quede así ya nos valdría para poder empezar a aplicar el barniz. Al estar bien seco el color, ya podemos aplicarle el barniz. Siempre es importante la presión, es muy importante la distancia entre la pieza y la velocidad. Hay que llevar siempre la misma. ¿Veis? Siempre la misma. Ir casando manos. Hemos empezado dándole por el lado derecho, así cruzado, para ir acabando en el lado izquierdo. Siempre tienes que buscar la posición que te sea más cómoda para aplicar el barniz. Este sería el ejemplo de una primera mano de barniz. Aunque parezca que está listo, todavía faltaría darle una segunda mano. Una vez aplicada la primera mano, aquí os dejo el ejemplo de la segunda. La he aplicado absolutamente igual que la primera mano. En esta foto la pieza ya estaría acabada, ya le hemos dado las dos manos de barniz. Este sería el resultado final. Como veis, ya está montado el capó y es así como queda. Ya está listo para volver a rodar. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta y suscribiros.